Bueno, yo creo que hay que ser claros, concisos y contundentes. Cuando el campo está en la calle es por algo y mi más absoluto respeto a la gente que se está manifestando y desde luego hay una situación más que problemas puntuales, el campo está harto de que le tomen el pelo. Y cuando al campo le toman el pelo, pues el campo puede estar un poco tranquilo, pero cuando ya llega un momento en que no puede aguantar más, pues las situaciones, pues pasa lo que está pasando en nosotros. Por lo tanto, yo mi absoluto respeto a la gente que está en la calle hoy y desde luego nosotros como representantes de las organizaciones, ahora tan criticadas en estos momentos, pues lo único que podemos hacer es lo que hemos venido haciendo. Ponemos al servicio si se quiere y si no se quiere, pues también respetamos el que no se haga. Lo decía Miguel hace un momento. Aquí lo que hace falta es no confundir y que el sector agrario español tenga claro qué es lo que se pide, qué es lo que se pide, qué es lo que se reivindica, qué es en lo que estamos trabajando. Y la primera es Bruselas. Bruselas tiene que dejar de oír oídos sordos, dejar de estar enferma, porque desde mi punto de vista Europa está enferma. Ha tenido que venir un lobo a comerse los ponis de la señora esta para que se acuerde del lobo. Ha tenido que salir los tractores hoy en Estrasburgo para que quite ya no solamente el tema de los fitosanitarios, sino también todo el tema de es que contaminamos más que un avión. Una vaca contaminada más que un avión. Ya el 90% para la agricultura y para la ganadería ya está. Por lo tanto, concreción. Hay que entender el cabreo que tiene el sector agrario y lo que hace falta es solucionar los problemas que tiene el sector agrario. Y nada más, yo pondré un ejemplo. La Agenda 2030 está cargada de la palabra sostenibilidad y le falta lo más importante, rentabilidad. Por lo tanto, en ese apartado de la Agenda 2030, pues no va a dar, y lo que hace falta es, primero, se han inventado esta agenda sin contar con los que realmente sufrimos todas estas decisiones. Por lo tanto, sostenibilidad sí, pero rentabilidad también, porque si no, no va a haber sostenibilidad. Por ejemplo, pongo ese ejemplo, podría poner alguno más. Hay que hacer más Europa y seguir haciendo Europa. Conozco todo esto de hace mucho tiempo y desde luego el paraguas de la Unión Europea es muy positivo. Pero para hacer más Europa no se puede hacer lo que últimamente algunos quieren, algunos países quieren, ¿no? Que juguemos unos que jueguen en primera división y otros que vayamos a tercera. Y más Europa se hace cuando Francia ataca nuestras producciones, las ataca mintiendo. Y eso hay que desenmascararlo, porque ellos tienen 87 materias activas que pueden utilizar para su agricultura, nosotros tenemos 31. Si les prohíben, ha sido Francia, no ha sido la Unión Europea. ¿Qué exigimos? Que la Unión Europea corrija. Y la única forma de corregir es penalizar, en este caso a Francia, por los ataques que está haciendo, además mintiendo. Ha mentido el primer ministro, ha mentido esta señora últimamente con los tomates, y así se hace más Europa. Pero más Europa se hace escuchando a los agricultores, porque si no se hace escuchando a los agricultores, aquí, pues al final hay libros de personas importantes de nuestro país en donde dicen que el sector lo que va a hacer es ajustar cuentas a la sociedad. No nos pueden castigar por poner alimentos encima de la mesa. Luego seguimos, pero vamos a hablar ahora con... No, el comentario es sencillo, lleva toda la razón. Lleva toda la razón. Yo tal vez pondría un matiz, no a sus palabras, sino ¿por qué hay que prohibir o limitar el 50% de los insecticidas en España? ¿Y por qué no el 70%? ¿Y por qué no el 60%? ¿Alguien sabe por qué el 50%? Entonces, será una primera, digamos, que habrá que fijar un primer baremo. O sea, y tampoco podemos decir ahora barra libre para los insecticidas. Barra libre, o sea, no, pero si María lo que está diciendo, lo que estamos diciendo todos los demás. Oiga, haga usted un estudio. Aquí estamos en un país donde ya sabemos los grados que tenemos en verano. Es que María ha puesto ese ejemplo, pero ¿puedo poner la ley de bienestar animal? Resulta que no vamos a poder transportar un animal con una temperatura determinada. Oiga, es que aquí tenemos 15 grados de media en España como en Europa. No, es que aquí tenemos 45. Y luego quieren limitar y limitar. Yo creo que ha terminado con una palabra, es el hartazgo que hay en el campo y que desde luego se tiene que concretar. No se puede aquí matar moscas a cañonazos. Si es que lo que han hecho, de verdad, lo que han hecho en estos últimos años ha sido agredir, limitar, prohibir. Y así no vamos a ningún lado. ¿Que cambio climático? Si nosotros estamos ahí, si llevamos 2 años de sequía en mi zona, ¿qué vamos?
Pero lo que no podemos hacer es que estemos desembalsando agua en un pantano, aquí en nuestro país, muchos miles de hectómetros. Y Cataluña o Barcelona no le llevemos agua. Algo pasa, no podemos tener ese odio, no podemos tener soluciones, por favor. Sí, es sencillo, es libertad para ir a cualquier sitio, pero lo que no puede ser es que hagan tomates en Marruecos, no con el salario mínimo que se ha aprobado hoy en España, no con ese salario mínimo, con el agua gratis, con las inversiones de la Unión Europea que le están llamando millones todos los días allí, y ese señor, sea español o italiano, lo que tiene que hacer es cumplir las mismas normas, que es lo que se llama en el argot de la Unión Europea las cláusulas espejo. Eso significa que lo que a mí me exigen hay que exigírselo al de Marruecos, al de Ecuador o donde sea. El mercado es el mercado, pero lo que no puede ser es que aquí haya unas restricciones y, sin embargo, el ejemplo de este verano, la COAC y nosotros denunciamos que las sandías de Marruecos estaban producidas con un pesticida que aquí estaba prohibido. Oiga usted, no puede ser. Por lo tanto, lo que queremos es Unión Europea, señor ministro, cláusulas espejo para que eso no se produzca. Y luego, lo que no puede ser es que hay unos controles en los puertos que entrarán miles y miles de contenedores, y a lo mejor cogemos cada 1000, cogemos uno. No se puede, los controles tienen que ser mucho más eficaces. Bueno, todo este tipo de cosas son positivas, pero es que cuando yo digo que Europa está enferma, ¿por qué ahora y no hace 3 años que fue cuando se le pidió? Es que no se puede legislar de esta forma. ¿Por qué el tema del lobo, hasta que no se comió su pony, no hemos tenido arreglo al tema del lobo? Entonces, bienvenido sea el que todo esto vaya, digamos, se devuelva a los corrales. Pero es que el Parlamento Europeo ya le dijo que no. Le dijo que no. Igual que ahora también la otra medida del 90% de la agricultura y de la ganadería con el tema de los efectos invernaderos. Pero oiga, si eso es una barbaridad, ¿dónde está escrito? ¿Qué informe hay? Por lo tanto, que hagan estos movimientos, positivo, pero hay que hacer más cosas. Yo entiendo ese tipo de situaciones y desde luego yo prefiero hablar de unidad, no de desunir. Prefiero hablar de unidad. Que se han podido cometer errores, todo el mundo comete errores, todo el mundo comete que las estrategias a lo mejor no son las más acertadas. Asaja, con las demás organizaciones agrarias, en septiembre ya convocamos la primera manifestación en Córdoba cuando se celebró el Consejo de Ministros. Pero yo, más que hablar de desunión, yo creo que hay que hablar de solución. Y la solución, si se hace a partir de estas manifestaciones, de las que van a venir después, pero hay que buscar soluciones. Las soluciones, la tabla que hay es más o menos común. Burocracia en Europa, falta de rentabilidad, que el ministro le dé una vuelta a todo lo que es cuaderno digital, ecoregímenes que no se pueden cumplir, como decía María, que al final las cláusulas espejo, todo ahí es donde hay que profundizar. Yo desde luego nací fusionando organizaciones y creo que ese es nuestro objetivo, fusionar, más que crear problemas, que también los puede haber, pero vamos a ir todos a una. Cuando una cadena, el primer eslabón, ese más débil, la cadena no funciona. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la ley de la cadena en España? Buena voluntad, yo creo que algo se ha hecho en transparencia, pero mientras a mí me paguen a 3 y usted como consumidor pague a 20, la cadena no funciona. Por lo tanto, hay que ver los costes y hay que ver, porque al final viene el consumidor y hay que ver todo eso. ¿Que ha habido más inspecciones? Sí, pero no es suficiente. Pondré otro ejemplo. La Guardia Civil nos prohíbe ir a más de 120 de velocidad y la señal está puesta. Pero no tenemos ni guardias civiles, ni tenemos inspectores, ni tenemos que controles. Tenemos muy poco. Por lo tanto, la cadena es muy débil. En el tema de la política agrícola común, esta nace coja. Tenía que empezar en el 2021, ya empezó en el 23, con bastante menos dinero que en las anteriores. Y encima con más exigencias que las anteriores. Por lo tanto, hay una situación en la que la próxima PAC, la del 27, o hay más dinero, eso sí, todo súper controlado, fitosanitarios, fertilizantes, todo, pero hay que hacer una PAC como que no nos pase con las mascarillas. Hay que hacer una PAC de arar, de sembrar sosteniblemente, de gastar gasoil, de gastar tornillos, pero es que todo no puede ser idílico, que es donde nos quieren llevar.
y nos quieren llevar a una PAC de paseo, de verde, y que traigamos las cosas de otro lado. Luego pasa lo que pasa con las decisiones de los países cuando no tenemos esa seguridad alimentaria. De verdad, y no quiero ponerme ni dramático, pero con las cosas de comer no se puede jugar. Y están jugando. Y encima están jugando con los que ponemos los alimentos encima de la mesa. Basta ya, por favor. Miguel, ¿sobre este asunto? Sí. Venimos defendiendo que esto no es un problema de precios. Es un problema de costes. Una tonelada de abono medio, 250 euros la tonelada. Hoy, 600. Los nitrógenos estaban a 140, 150, hoy 300. Cuando empezó todo este lío, un litro de gasoil valía 55 céntimos. Hoy 1,10, 1,2. Una simple rueda de un tractor valía 500, 600, 700 euros según el modelo que tenían, el doble. Es un problema de costes. Pero es que luego encima a los costes hay que sumarles la sequía que hemos tenido. Hemos tenido unos líos con el aceite de oliva que parecía que esto es que era el oro de no sé dónde. Mitad de cosecha, incremento de costes y encima sequía, pues las cosas son como son. Por lo tanto, el tema de los costes. Salario mínimo, que quede claro nuestra postura en el salario mínimo. Nosotros hemos transmitido al Gobierno que no estamos en contra de subir el 3, el 4, el 5% a nuestros trabajadores. Nunca. Lo que sí le dijimos es que hay modelos en la Unión Europea, países que compiten con nosotros, que tienen un sistema especial para la agricultura. Ya se cargaron la temporalidad en la reforma laboral, nosotros nos opusimos. Pero es que con este tema, es que ha subido desde finales de 2018 a hoy el 54,2% el salario mínimo. ¿Le parece poco coste? Entonces, lo que decimos es, dejémoslo en la subida al trabajador, porque las cosas suben a todo el mundo, pero oiga, usted congele todos los impuestos que lleva la nómina de ese empresario agrario o de ese trabajador autónomo. Congele usted esos impuestos. A eso la ministra nos ha dicho que no. Primero, hay que entender el enfado que tiene el campo y, desde luego, si cometemos errores, pues pedimos disculpas. Pero hay que entender el enfado que tiene el campo. Y, en segundo lugar, más Europa. Pero nuestro Gobierno también tiene que decir que aquí nos secamos y nos helamos. Y que allí en Europa muchas veces no nos entienden. Aquí tenemos 3,5 millones de hectáreas de regadío. Por favor, agua. Por favor, obra de infraestructura en agua. Ahí es donde está la riqueza. Y un mensaje positivo. Los agricultores españoles somos muy buenos. Nos hemos comido a los franceses. Somos muy buenos. Y ahí es donde les duele. Que nos defiendan, por favor. Sí.